Hola, ¿cómo están? Soy Fabio Bacaglioni y les voy a estar hablando de por qué explotan los tanques rusos. Puede parecer ridícula el planteo, la pregunta que hago así al aire, pero en realidad es algo que está sucediendo mucho en Ucrania en este momento y que no sucedió solamente en Ucrania, sino que también sucedió en Siria y en otros lugares, que tenemos muchos videos en los cuales vemos cómo los tanques de fabricación soviética, de la ex Unión Soviética, cuando son impactados de alguna forma explotan casi sin explicación. No tienen ni siquiera un minuto, un segundo de sufrimiento, es una explosión inmediata. ¿Por qué se da esto? Vamos a explicar un poco las características de por qué sucede, qué diferencias hay entre los tanques occidentales y los tanques de la ex Unión Soviética y obviamente por qué se da toda esta situación y qué puede hacerse para prevenir y qué no. Para empezar hay que hacer un poquito de historia. La doctrina de guerra de la Unión Soviética es totalmente distinta a la de las naciones del Occidente. Las naciones del Occidente se agruparon en la OTAN, en la Organización de Tratado del Atlántico Norte, y la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que conformaba principalmente a Rusia como cerebro y motor de todo eso, y un montón de pequeñas repúblicas que no tenían ningún poder de decisión al respecto, adosadas a la URSS, que le podríamos llegar a decir la Unión Soviética. La diferencia principal tenía que ver con cómo terminó la Segunda Guerra Mundial para cada uno. Recuerden, por un lado venían los aliados, por el otro lado la Unión Soviética, que eran aliados en ese momento todos juntos, los aliados eran todos, y aplastaron a la Alemania nazi, cada uno por su lado, pero con métodos totalmente distintos. De hecho, es muy conocido que la Unión Soviética lo hacía a mucha cantidad de hombres, mucha cantidad de armamento, aplastando, avasallando con todo lo que había. Para darles una idea, la ofensiva final de Zhukov tenía más de 2 millones de personas. Es una barbaridad de gente. Organizarlas, las logísticas, moverlos, todos avanzando y aplastando a los alemanes. Sin embargo, los aliados estaban distribuidos bastante más, los ingleses, los británicos y los franceses, y no tenían tal número. Era un número muy grande, muy importante, 1 millón de hombres también, pero no todos juntos avanzando al mismo lugar. Más táctico, con otro tipo de ofensivas, no tan agresivas y no tan con tantas pérdidas. Así es, a la Unión Soviética no le importaban las pérdidas. Esto es clave en todo esto porque explica la doctrina de lo que viene después para la época de la Guerra Fría. Y es en la Guerra Fría donde cambia absolutamente todo y se empiezan a separar completamente. Ya ni siquiera el armamento se parece. De hecho, los rusos empiezan a trabajar primero en los IS-2 y en los IS-3 y de ahí en más empiezan a cambiar sus modelos y diseños. Tal vez el más famoso, el T-55, que es el que marca el camino de todos los tanques soviéticos a posteriori. El T-55 tiene una diferencia muy grande que los tanques norteamericanos e ingleses. Es un perfil muy bajo, buen poder de fuego, muy fácil de fabricar, muy eficiente y muy fácil de operar en todos sentidos. Era básicamente un tractor bien hecho. La única desventaja que tenía, obviamente, es que necesitabas, con esa doctrina de atacar mucho, necesitabas muchos vehículos. Así que los soviéticos fabrican toneladas, miles de estos. La idea es muy simple: pasarle por encima al enemigo que no tenga tiempo de recuperarse ni de ir hacia atrás. No hay forma de escaparse del ataque soviético. Esa es la idea. Muchos hombres, muchos tanques, uno al lado del otro, arrasar. Esto hace que los tanques soviéticos tengan una diferencia principal. Primero, un perfil muy bajo. La cabina notaremos que siempre es muy pequeñita, muy baja, con muy buen poder de fuego en el cañón. Primero de 105 milímetros, pero después pasaron a los smoothbore de 120 milímetros, de los primeros inclusive en hacerlo. Se apelaba a la cantidad. La protección está principalmente en el frente del vehículo. De hecho, ni siquiera tienen una buena marcha atrás. La marcha atrás es lo peor de los tanques exsoviéticos. La supervivencia de la tripulación es opcional. Es decir, no importa si sobreviven o no. Los reemplazaremos con otros tanquistas. No importa tanto. De hecho, son tanques baratos dentro de todo para armar. Y más adelante, después del T-55, ha aparecido algo muy interesante: el autocargador, del cual vamos a estar hablando porque es una de las causas principales de su falla. Básicamente como si fuese un fusil ametralladora en el cual uno tiene un cargador y carga mucho más rápido la siguiente munición y por ende puede disparar más veces seguidas y por ende también poner un tripulante menos en la cabina, con lo cual en vez de 4 son 3, más barato todavía, al menos en personal. En la hipótesis, todo esto estamos hablando de la teoría. El autocargador obliga a tener la munición separada, es decir, el propelente y la munición por separado, porque si no sería muy larga, y las municiones rodean a la tripulación. Eso obviamente nos está diciendo algo. Del lado occidental, la cosa fue evolucionando de forma distinta. Aclaremos, todos los ejércitos abandonaron la idea del tanque pesado y pasaron al tanque principal de batalla, el MBT, Main Battle Tank, como se dice en inglés. Una diferencia muy grande es que eso tiene mucha mayor protección.
Ok, los Patton y demás tuvieron sus problemas, pero si miramos lo que es más de los años 70 en adelante, todos los tanques occidentales apuntan a una mucha mejor protección en todo sentido, no solamente en el frente, sino en los laterales y en la parte trasera también, en comparación a los soviéticos. Tardaron más en incorporar los cañones nuevos, los Smoothbore, pero también lo hicieron los de 120 mm, con lo cual hay como una estandarización hoy en día de qué tipo de munición utilizan todos. Pero priorizan la supervivencia de la tripulación, ahí es donde está la gran diferencia. Sí, son 4 tripulantes, hay que cargar las municiones a mano todavía, la munición está completa, se une tanto el proyectil como la carga de propelente, pero la tripulación es muy importante para los occidentales. No piensan en perder tropas, piensan en recuperarlas siempre. Si se rompe el tanque, bien, salvamos la tripulación, les damos otro tanque. Concepto totalmente distinto. Inclusive tienen una muy buena marcha atrás. Y no están pensados para luchar solamente en una gran fila de tanques, sino más en la guerra combinada, en lo cual Occidente es mucho mejor que los países de la ex Unión Soviética. Combinar la infantería, la artillería, la infantería mecanizada, tanques y obviamente la aviación. De hecho, notarán que muchos de los tanques occidentales tienen hoy en día como una extensión en la torreta. La torreta es más cuadrada y sobresale, porque tienen un depósito de municiones que no está alrededor de la tripulación, sino que está atrás de un mamparo protector escondido por si obviamente traen ignición y eso lo salvaría. Pero hagamos una comparación con tal vez el tanque más común hoy en día, el T-72. Obviamente los primeros T-72 hoy en día son totalmente obsoletos y son muy vulnerables para cualquier tipo de ataque. Deberíamos verlo comparado tal vez el poder de defensa con un T-72B o modelos más modernos que tengan protección contact. Ahora les voy a hablar un poquito más de eso. Tiene un cañón de 125 mm, dispara municiones HIT y APFCDS, que es básicamente la del sabot, que es un penetrador cubierto de un sabot y que se abre y dispara y eso penetra a otro tipo de tanques. Y con el Contact 5, que es básicamente la protección activa, está pensado principalmente para... Activa me refiero, no activa, es pasiva pero reactiva. Está pensado para que cuando una munición en tándem quiere penetrar la coraza del tanque, explote y revierta eso, puedas evitar morir por esos. Lo verán como ladrillos aplicados alrededor, hay Contact 1, Contact 5, hay distintos modelos. En teoría, la protección de la torreta sería equivalente contra una PFDS, soportaría entre 770 y 800 milímetros de penetración, una HIT 1180 milímetros, es decir, brinda más protección contra eso, y el casco ya no tanto, el casco puede soportar 690 milímetros o 940 milímetros. ¿Esto qué se refiere? Es un número ficticio, no es que tiene 94 centímetros de grosor, es con toda esa protección, el ángulo que tiene la armadura, el metal utilizado y las protecciones internas simulan como si fuesen 940 milímetros de grosor. El tema es las cabezas que atacan, es decir, la punta de una PFDS británico o norteamericano, tiene también una capacidad de penetración que depende de la distancia, del ángulo en que impacte, y eso te va a dar la cantidad de milímetros. Hoy en día, obviamente todos los tanques son vulnerables a las minas antitanques vencen a todo tanque. Lo que varía es la protección de la tripulación. Los tanques occidentales protegen mucho mejor a la tripulación de una mina que los tanques soviéticos. No hay discusión al respecto. Todas las guerras que han sucedido desde los años 70, 80 en adelante hasta hoy demuestran eso. Pero eso no significa que el tanque sobreviva. Muchas veces queda tirado ahí en medio del campo de batalla y lo hemos visto mucho en Ucrania, que sí, la tripulación sale corriendo, pero queda el tanque ahí abandonado. Todos son vulnerables a los ataques superiores, es decir, el techo de los tanques no tiene protección. Por eso vemos las jaulas que están utilizando los rusos en este momento para proteger el tanque de drones, de municiones de artillería, pero básicamente si te ubicaron y una pieza de artillería de 120 milímetros o 125 te cae en la cabeza, el tanque se destruye completamente, no hay forma de sobrevivir a eso. Pero hay algo muy importante, las tripulaciones rusas están muy mal entrenadas. Y la estrategia utilizada, la táctica utilizada más bien en el combate es la peor del mundo, es lanzarlos solos al combate, ya no en esa gran fila de tanques que proponía la doctrina soviética, porque no tienen tantos, y avanzando. No, sí, las minas antipersonales, las minas antitanques y los ATGM han hecho imposible la doctrina de guerra de los años 70 y 60. Hoy en día estamos en el 2024, cambia completamente el esquema, es decir, la nueva doctrina de los 20s incluye drones que antes no había, los ATGM son fantásticos y ya no funciona tanto. Ahora, ¿por qué explotan tan fácil? Hay un problema muy grave con los tanques soviéticos, que es que no tienen capacidad de extenderse o mejorarse. No hay forma de hacer un upgrade sobre el diseño. El diseño ya llegó al máximo. El máximo es el T-90. El T-90 es lo máximo que se pudo extender el diseño del T, por decirlo de alguna forma, porque
no da para más, no es modular, como por ejemplo el Leopard 2. No tiene espacio para agregar más cosas, no se puede poner una torreta más grande porque el anillo donde va la torreta ya tiene un diámetro y se fabrica ese diámetro porque todo el carro es de un tamaño. Entonces los rusos comenzaron a desarrollar el Armata, el tanque del cual no entró en combate y que hay muy pocas unidades, así que olvídense del Armata, es como si no lo tuvieran. Lo mejor que tienen es el T-90. La protección aérea se pone por fuera, es decir, todo el contact se va por fuera, entonces no es precisamente la mejor forma, pero además, si uno le agrega más protección, también aumenta el peso, por ende tampoco el tanque tiene la potencia para moverse con tanta cosa encima, sería un tanque muy lento, muy primitivo. Entonces, el uso de modelos anticuados los ha hecho expuestos a un montón de armas modernas en las cuales ellos no tienen capacidad de reaccionar a la misma velocidad que se desarrollan estas nuevas armas. El mayor problema que tiene, por ejemplo, es el autoloader, el autocargador. Porque el tanque puede llegar a ser vulnerable y ser penetrado en algunos lugares. Por ejemplo, en la parte de atrás de la torreta o en los laterales del chasis son lugares fáciles de penetrar. Entonces, con un explosivo relativamente pequeño, pero con cabeza en tándem, es fácil entrar a la cabina. Ahora, una vez que entramos a la cabina, ¿qué sucede? Dentro de la cabina hay muy poco lugar. Básicamente está el piloto, es decir, el tanquista adelante, el que maneja el tanque, tenés al capitán y tenés al apuntador, al gunner, que es el que va a disparar. Esas tres personas no tocan las municiones. Las municiones se cargan a través de un autocargador que rodea a estas últimas dos personas. Lo cual es muy extraño, pero es la mejor forma que encontraron para hacerlo. Como la idea era tener una cabina pequeña para que no sobresaliera mucho en altura, son tanques petizos, vale aclararlo, está muy buena la idea porque no te ve el otro tanque. Para lucha contra otro tanque tiene mucho sentido, porque vos lo ves antes al otro que él a ti, con lo cual viene bien la cosa. Pero cuando hay misiles o drones, te ven desde arriba. No hay forma de que tu altura sirva de algo. No va a servir de nada, de hecho, porque atacan desde arriba. Con lo cual, la parte superior de la torreta es fácil de vencer. Y es muy fino el metal ahí. Entonces, cuando una pequeña chispa en alta presión de plasma de una cabeza en tándem penetra el casco, penetra la torreta, entra un chorro de alta presión y temperatura de metal líquido. Estoy simplificando un poco cómo funciona una cabeza en tándem, pero básicamente termina provocando eso. Solo hace falta que un poco de ese plasma a altísima temperatura y presión impacte contra una de las tantas municiones que están rodeando a los tanquistas. Ahora, no están protegidas, es una bolsa con propelente y la otra es la munición. Si infla esa bolsa con propelente, puede entrar en ignición muy fácilmente. Apenas es penetrada la cabina del tanque, entra en ignición una de las 20 que puede llegar a haber ahí. Una que entre en ignición va a provocar un efecto en cadena. Todo lo demás va a entrar en ignición. Pero hay un problema. El tanque tiene todas las escotillas cerradas. Inclusive el cañón probablemente, si ya tiene una munición adentro, está cerrado. Por ende, se genera muchísima presión. Mucha presión al punto que es tal que la explosión interna provoca que explote, obviamente, de adentro hacia afuera, y el tanque se abra como una latita de aluminio. Aunque sea de acero fundido, no importa, se abre completamente. Ahí es donde vemos la torreta volar, el efecto Jack in the Box, como le dicen, como ese muñequito que sale con resortes. Nada más que estamos hablando que es una nueva versión del programa espacial ruso, sale la torreta volando y se pulverizan en un instante todos los tripulantes. A veces el chofer sobrevive y lo vemos salir corriendo, escapando, a veces quemándose vivo. Sí, todo vuela por los aires. Para tripulación usualmente muere en ese instante y de hecho no vas a encontrar muchos pedazos porque se van a pulverizar en ese momento. Lo que vas a encontrar es la torreta vacía, por ahí algún que otro huesito, un dedo o algo por el estilo, no más que eso. Lo cual es un horror, pero al menos es una muerte ultra rápida, con lo cual no sufren. Lo digo esto como si fuese una ventaja, pero bueno, puede suceder. En algunos casos hemos visto videos en los que suceden principalmente en Siria. Estos tanques, al ser tan pequeños de cabina, no tienen aire acondicionado. Y era muy común que utilizaran las torretas con las escotillas abiertas. Ahí es más fácil ver, en el caso de Siria, cómo se transforma en una antorcha. ¿Por qué? Porque esta munición entra en ignición y por la tobera básicamente sale un chorro de flamas y plasma a altísima temperatura, con pedazos de tripulación también. A veces salen vivos de ahí y mueren a los pocos metros porque están completamente quemados y se quemaron por fuera. Sí, es un error todo lo que estoy contando, lo sé, pero eso es la guerra y tienen que tener en cuenta que eso es la guerra. No es nada bonito, no es nada hermoso para nada. Tal vez lo mejor es cuando el tanque explota completamente y la muerte es instantánea, pero en el caso de cuando se incendia, es decir, porque pudo liberar la presión por las escotillas abiertas, es un horror también, es decir, lo que sucede es un horror. Ahora, ¿qué tipo de munición puede penetrar así un tanque y hacerle esto? En realidad no hace falta mucho y eso es lo loco de esto. Hay muchos videos que hemos estado viendo en el cual se utilizan drones FPV. FPV son los que se utilizan con un visor y vos vas guiando en primera persona al dron.
que básicamente son 4 motores, un circuito electrónico, una batería, una punta de RPG-7 y que usualmente se usa la PG-7BR, que es en doble tándem, y 2 alambres. Tan simple como eso para provocar la detonación. Obviamente uno dirá, tan simple, sí, tan simple, gastaste nada más que $1000 o menos en un dron que puede destruir un tanque de $5 millones. Sí, de eso se trata. Y en muchos de los videos, los pilotos de dron, que hoy en día son realmente muy hábiles, impactan a este tipo de tanques en el lugar más débil, siempre por arriba, siempre en la parte trasera de la cúpula, porque tiene mucho menos grosor. Y para darse una idea, un PG-7BR tiene una penetración de 600 milímetros, si hay una protección reactiva como las Contact, o de 750 milímetros si no hay nada. Y en la parte trasera y superior, inclusive lateral de una torreta, de un T-72, no hay tanta protección. De hecho, por ahí tiene 25 milímetros nada más en la parte superior, con lo cual penetrarlo es extremadamente fácil. Ya en la primera explosión es muy posible que algunos tripulantes mueran, pero el tiempo que hay entre el impacto y la explosión en muchos casos es instantáneo. Es decir, esa penetración fue casi total, por ende llegó a los propelentes de las municiones y explota todo por los aires. Entonces todo tiene que ver con un problema que viene ya desde hace muchos años. Es un problema de diseño, sí, es un problema que no tiene resolución, es decir, los tanquistas rusos seguirán muriendo en cantidad, no hay otra forma de hacerlo. Y además no solo los tanques rusos tienen este problema, sino que todos los AFB, los vehículos de infantería, que algunos son de ataque, tienen el mismo problema, porque tienen una coraza mucho menor, mucho menos grosor que un tanque, y tienen la munición ahí. ¿Por qué no le pasa esto tanto a los tanques occidentales? Bueno, primero que nada porque la munición está toda junta. Es básicamente como una bala común y corriente que podemos tener en cualquier tipo de arma automática o como en una pieza de artillería. Es decir, existen las separadas en las cuales se pone la punta a la cabeza que impacta y después se pone el propelente, pero en los tanques occidentales suele estar todo junto y un cargador, una persona dedicada, tiene que cargar eso en el cañón. Lo único que sobrevive de eso, igualmente, porque vale aclararlo, es de papel esa cobertura, pero suele ser bastante mejor. Y el segundo tema por el cual sobreviven más, obviamente tiene que tener un tripulante más y con buena fuerza para cargar esa munición, pero porque va toda junta, no va por separado ni lo hace una máquina. Ventaja número 1, además de que es más difícil que entre en ignición, aunque puede, es el hecho de que hay una sola en cabina, porque las otras las tenés detrás del mamparo. Después, eso hace que, la velocidad de carga no sea tan rápida, pero nunca se te va a trabar el autocargador, porque hay una persona haciéndolo. Por ende, cualquier persona que está en la cabina puede tomar el lugar de él y volver a cargar una munición si es que queda herido, pero además no está un mecanismo que puede llegar a fallar. Y los autocargadores de los tanques rusos fallan. Sí, aunque a los fans digan que no son perfectos, no son perfectos, son mecanismos. Los mecanismos siempre fallan, por ende es imposible que eso ande perfecto. Dependiendo del modelo de cada tanque, vos tenés un distinto autocargador. De hecho, la Armata está todo pensado para que en la cúpula no haya ningún humano, sea todo autocargador. ¿Esto hace a los tanques occidentales mejores que los soviéticos? Yo creo que sí en ciertos aspectos, no en otros, pero sí en muchos aspectos. Uno de ellos es justamente la capacidad de supervivencia que tiene. Si es penetrada la carga detrás del mamparo, la tripulación puede salir y muchas veces el tanque sobrevive, un poco quemado, va a reparación, lo vuelven a armar y vuelve al campo de batalla. En el caso de Irak se ha dado en muchos casos, muchos vehículos norteamericanos sufrieron esto y pudieron volver al combate. Todos son víctimas fáciles de los ATGM y de las minas antitanque, eso es imposible de evitar hoy en día, pero al menos podemos decir que tienen ciertas ventajas y están quedando claros en el campo de batalla. Pero tiene una desventaja, los tanques occidentales son más caros y son muchos menos, no se fabricaron tanto como los soviéticos y ahí es donde el lado ruso tiene cierta ventaja. Ahora, han perdido más de 6.000 tanques en la guerra de Ucrania, ya esa ventaja no se nota tanto.